Bueno, que no se me olvide que aquí todavía quedan ejemplares. Qué bonita es esta medalla, ¿verdad? De Juan de Ávalos. Y esto tiene un peso específico. Útil para todo. Te viene un Oscar Gután que dice que ya no está de baja. Y ahora peligroso de baja, imagínate de alta, ¿no? Bueno, lo que baja de Twitter no está nunca, ¿no? Lo que estás empezando a aparecer en la trama. Claro. Eso sí que claro. está. Bueno, pero que los coleccionistas, sobre todo, que les gustan mucho estas cosas, pues se rompió el troquel, están hechos los que hay, y yo no sé si quedan muchos o pocos, o no lo sé. De manera que lo pueden comprar muy fácilmente por 195 euros o 170 los socios del Club Libertad Digital llamando al 316 22 42. 316 22 42 con el 91 si llaman de fuera de Madrid. Y yo no sé, bueno, Julián Quirós, bienvenido, Carlos Cuesta, bien hallado. Muy buenas. Y vamos a ver, Daniel Muñoz, ¿por dónde? Yo reconozco que ya no odio el periodismo porque me divierte hacer algo parecido. No hagas eso, Federico. No, pero es que viendo a tanto periodista... Pero bueno, es el afán superficial, innecesario. Hoy es el día del golpe de Estado contra España. Entonces yo entiendo que las muecas, sobre todo si las hace en Norteamérica, que ceba a la derecha porque hay derecha tan idiota como la izquierda, que son antiamericanos, como si Trump fuera Estados Unidos. Eso lo puede creer él, pero fuera no lo puedas creer. Él está haciendo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer también en materia militar. Pero claro, las muecas de Sánchez, ayer haciéndose, soy doncella, ¿cómo me tratan? Y luego Bocázar diciendo, voy a dar a España, pero si no negocias con España, payaso, si negocias con la Unión Europea. Pero en los periódicos mandan. Sí, manda, efectivamente. La prensa un poco divide el protagonismo de esa cumbre de la OTAN entre Donald Trump y Pedro Sánchez. El País y La Vanguardia, por ejemplo, llevan como imagen de portada al presidente norteamericano, además con titulares de portada bastante similares. El País dice, por ejemplo, Trump amenaza a España por el gasto militar. Luego en su editorial dice el diario Deprisa, habla de una fundamentada disidencia de Sánchez. Así se refiere. Disidencia es firmar el 5% y decir que no lo va a pagar. Sí, y decir lo contrario, efectivamente. Y La Vanguardia, Trump amenaza a España con represalias comerciales por pagar menos a la OTAN. ABC, El Mundo y La Razón eligen la foto de familia de la OTAN, en la que Pedro Sánchez aparece totalmente aislado, y culpan, en este caso, al presidente del gobierno de esa amenaza de Trump. Dice El Mundo, por ejemplo, Sánchez exhibe un cisma en la OTAN y Trump se lanza contra España. ABC titula Sánchez mete a España en una guerra comercial con Estados Unidos al intentar burlar a la OTAN, y La Razón, el no de Sánchez al 5% abre una guerra comercial con Donald Trump. Perdonar, Paco, pero es el sí al 5% y la negación en la rueda de prensa posterior. Claro, pero que Sánchez ha querido hacer fuera lo que tantas veces ha hecho en España, ¿no? Que creamos lo que dice en vez de creer lo que hace. Exacto. Porque lo que hizo fue firmar el 5% como no podía, y ahí es donde no se atrevió, lógicamente, porque supongo que habría supuesto la expulsión inmediata de España. ¿Te acuerdas que Meloni dijo ayer, no he oído ni una opinión discrepante? Sí, claro que lo hemos firmado todos, porque Meloni ya lo tiene. Entonces este señor firma, porque si no firma... Le sacan a patadas, y luego dice que no, y entonces tenemos que creernos lo que ha dicho, que no es un acto jurídico, ni político, ni administrativo. De hecho, en el documento que firman aparece una palabra que él ha omitido, la ha borrado, al estilo de la bomba lapa, del bulazo, que es unidos. O sea, la frase dice, la Unión Europea, unidos, firmamos, y ha quitado el unidos. O sea, que la Unión Europea firma como si fuera un sujeto aislado de los miembros de la Unión Europea. No, vamos a ver. Los miembros de la OTAN pertenecientes a la Unión Europea firman unidos, por tanto firman en unanimidad, obviamente. Claro. Entonces, claro que lo ha firmado. Ahora, de todas formas, esto yo creo que va a ser un cachondeo múltiple de mucho cuidado. El primer examen lo han puesto a los 4 años, en el año 29, para control de cómo se está gastando, que coincide con la reelección de Trump. Con lo cual yo tengo aquí la sensación de que todo el mundo está preparando un pequeño corte de mangas y esto se va a convertir en un desastre sideral. Bueno, hasta que Putin, aprovechando la situación, acelere otra vez y entonces, Sí, pero sí hay una convicción, ¿no? En la mayoría de los países miembros de la OTAN, de que no se puede seguir como hemos estado hasta ahora, prácticamente teniendo una defensa gratis y pagada por los americanos, que en eso hace tiempo que tienen razón, ¿no? Otra cosa efectivamente es que el llegar al 5%, al 3,5%, bajar al 1,5%, no sé si... Pero
que hay ya una convicción de que esto hay que cambiarlo y que el mundo entra en una fase donde las guerras están ahí, como ya las tenemos encima, y que o te gastas en algo por tu seguridad o luego no vas a tener ni estado de bienestar, ni nada que proteger, ni derechos civiles que defender. Bueno, eso, el único que no lo ve es Sánchez, porque es Sánchez y sabemos. Porque tiene unos señores que mandan en él. Mira que él podría mandar en ellos, porque están más caninos los comunistas que los socialistas. O sea, ¿qué es de Sumar? Sumar es una risa, Sumar es una broma pesada, Sumar da pena verlos. Bueno, y dice, con que no me vais a votar, a que os echo al paro a todos y además a ti te hago una inspección. Y bueno, pero vamos, o sea, es que se hacen pis sobre la marcha. Con Sumar podría hacer cualquier cosa, pero hay alguien que está muy callado y que sabemos que está en la misma posición que Sumar, que son los de Bildu. O sea, podemos entender que Bildu, esto de la OTAN, no dicen ni media, porque la verdad es que son fríos los tíos. El acuerdo político que han mantenido con Sánchez siempre son fiables como testigos. Tienen un conocimiento y una trayectoria que se callan, pero nos podemos imaginar lo que le está diciendo. Y sí los tiene. Putin era un terrorista que estaba en el muro de Berlín, buscando a los que querían huir para dispararles por la espalda. Es de la canción Libre de Nino Bravo, que es una historia real de un tío al que le disparan y entonces en la tierra de nadie que había entre dos muros, porque era doble el muro, agonizó durante horas hasta que murió 9 horas. Y esa le dedican la canción, esa Libre, la hace un español además. Entonces, fíjate, pero ahí estaba Putin denunciando a ese al que dispararon. Ahora que confirmamos con la sentencia de la amnistía de eso que se le llama Tribunal Constitucional, que no es un tribunal, no forma parte de nuestro órgano constitucional, por tanto lo de la palabra es gratuita, confirmamos nuestra salida del bloque del Estado de Derecho y nuestra integración en otro bloque. Todo lo que está ocurriendo en España va en la misma dirección. O sea, nosotros lo que hemos hecho realmente es darle una bofetada a lo que estaba diciendo Quirós hace un momento. Nuestra integración en un bloque de defensa de las democracias liberales, y le atizamos un tortazo siendo los únicos que nos quedamos en la esquina. ¿Por qué? Porque estamos en el bloque de Venezuela, que es el que nos financia la trama, y estamos en el bloque de la voladura del Estado de Derecho, y por eso aplicamos una amnistía para que una colección de partidos prosoviéticos, que esto se ha hablado poco, o sea, el condicionante que tiene Sánchez no es de partidos normales, Bildu es prosoviético abiertamente. Bueno, Esquerra, y Urtasun, y Sumar y tal, imagínate, todos. Y Podemos ni te cuento. Claro, a Esquerra le hizo la campaña en el Parlamento Europeo y la hizo por Oriol Junqueras una tal Tatiana Daneka, una mujer declarada como espía rusa colada en el Parlamento Europeo, y estaba con los carteles de Oriol Junqueras y Freedom for Catalonia y toda esta historia. Junts, empezamos a contar todas las alianzas prorrusas que tiene, es que no acabamos en 10 días. O sea, todos están en ese bloque, Sumar, Podemos, todos están en ese bloque, y nosotros estamos firmando, poniendo una piedrita más de, ya no estamos en el bloque de las democracias liberales, estamos en el bloque de Irán, Venezuela, Rusia, China. Socialismo del siglo XXI. Totalmente. Sí, ha puesto de manifiesto, es verdad, la cumbre de la OTAN, que los intereses de Pedro Sánchez van por una parte y los intereses de España van por otro, porque cunde la sensación, es verdad, entre los columnistas, que él tiene motivos para salir satisfecho de esta reunión. ¿Por qué? Porque ha conseguido en cierto modo lo que quería, ¿no? Que era ganar tiempo y evitar que se le abriera un nuevo frente con sus socios. De aquí a 2029 ya veremos lo que ocurre, independientemente del daño que esto le ocasione a España, que es algo, por ejemplo, en lo que hoy va a incidir Alberto Núñez Feijóo en esa reunión que tiene con los populares europeos. Se va a entrevistar, entre otros, con el canciller alemán. Pero si el objetivo de Pedro Sánchez era ese, pues bueno. Lo contó aquí Feijóo que lo iba a hacer. Se ha cumplido exactamente lo que dijo aquí Feijóo en materia económica. Primero, no es el 5, es el 3,5 más el 1,5. Y segundo, no tiene presupuestos. ¿Cómo va a aprobar? Ni a desaprobar. Pero es que el colmo es que ayer dice, usted me ha oído a mí decir, me recuerda a Pili Juerga cuando dice, me está usted preguntando, pero me está usted preguntando a mí, ¿de verdad? ¿Es esa su pregunta a mí que usted me hace? Que le faltó la Paula Ciordia, la de OK Día, decir, Pili, que soy de Zaragoza, que nos conocemos de toda la vida, o sea, no es tanto, sí, te estoy preguntando, leche, o sea, porque estuvo a esto. Y luego se inventó que le habían dicho que se había dormido con el ministro, y era mentira, le preguntaban si se había dormido en el parador de Teruel. Cada uno tiene ya su enfermedad mental y moral en la sesera. Pero es igual, porque como todo esto es para seguir en el poder, y el problema de fondo no son sus socios, es la corrupción. Pues, eso es que esto también le viene bien. Esto efectivamente es aquello que decían los clásicos, hacer de la necesidad virtud. Sí. Desde un planteamiento absolutamente trastornado, porque yo creo que el presidente del gobierno está ya en una fase, digamos, que no hay equilibrio en su juicio, por mucho que sea el de siempre. Ha empezado a operarse. Ah, sí. Ayer exhibía ya pómulo nuevo, se ha rapado el pelo para no parecer, él creerá que parecerá menos delgado, no se le ve más la calavera, empieza ya a perder pelo.
Ahí hay mucho estrés también, oculto. Total. En todo eso y mucho presupuesto gastado en esa cara, sí. Pero es verdad que dice, como no puedo y no me dejan y no quiero, porque no quiero gastar el dinero, no lo hago. Y además me reafirmo en esto. Y además no se habla de la corrupción, que es lo que está... Que es la clave. Eso cree él. Pero lógicamente yo creo que un tema no tapa la otro, ¿no? Y este asunto, que va a tener su recorrido, que afortunadamente, viene un nuevo embajador a España de Estados Unidos pronto, yo creo que se le puede explicar un poco la situación, para que esto no vaya más de alguna manera, esperemos que pueda ayudar. Biden lo odiaba. Biden estaba en el Comité de Acción Exterior del Senado de los Estados Unidos cuando Zapatero se convierte en el hombre del narco venezolano, del cártel de los soles. Y lo tienen pillado desde entonces, cuando impiden que Bono venda las 4 fragatas a Hugo Chávez, que cómo serían las comisiones que se llevaban ambos, que a pesar de quitar la tecnología militar americana, que era lo bueno de las fragatas, se siguió la venta y se hizo. O sea, ¿qué no habría acordado entre los que compraban y los que cobraban? Son 4 fragatas en el centro de la corrupción que crea Zapatero en la Embajada Española en Caracas. Si es que es allí donde el otro día torturan casi para matarlo al pobre Mundo González. Es que no es que seamos socios, partícipes del Grupo de Puebla, no, somos sus adalides, somos los heraldos. El gran embajador del narco venezolano es José Luis Rodríguez Zapatero, pero desde hace muchos años. Es que ese es el problema, es que, por mucho que le queramos explicar a un embajador de Estados Unidos, la realidad es que desde 2004 estamos navegando para integrarnos en el grupo contrario a las democracias liberales. Tal cual. Estamos navegando en esa dirección y vamos de cabeza y nos hemos metido. En aquellas negociaciones famosas de las fragatas también hubo negociación de contratos de energía y ahora vemos la llegada de petróleo por todas partes, la utilización de un puerto franco, la negociación que se hizo con Ángel Víctor Torres, la introducción con licencias regaladas desde distintos ministerios de industria, de transición ecológica, de Villafuel. Estamos en la misma estructura, estamos en el mismo rumbo en el que nos metió José Luis Rodríguez Zapatero, porque Pedro Sánchez es su hijo político. Y eso es imposible de explicar a alguien diciéndole lo contrario. No, explicar esto no, evidentemente no le vas a hacer cambiar de opinión sobre una realidad que además si explicarle, que estamos en una situación y que yo creo que este país más pronto que tarde va a cambiar de gobierno. Y en fin, y que estos son alianzas de largo plazo. O cambia de país, porque esto es una cosa que decía un tipo, al final lo mandó a fusilar, como es natural, Stalin, pero uno de los ministros de Economía, los primeros que tenía Lenin, estaba asombrado porque el proletariado, la famosa dictadura del proletariado, el proletariado ascendía al 1,5% de la base laboral de Rusia, que entonces tenía mucha más población que ahora, tenía 350 millones. Y nada, eran 4 gatos en San Petersburgo y medio gato en Moscú, no había más. Y entonces, cuando empieza Lenin a hacer la gran estafa, la gran inflación para acabar con el capitalismo, que eso lo hicieron perfectamente para que no valiera nada, le llamaban papel pintado. Los billetes le llamaban papel pintado y quedó como papel pintado. También le llamaban Alejandros y tal, que era un papel que no valía nada, igual que la República de Weimar, una inflación promovida desde el poder para acabar con la capacidad de compra de la gente, con el capital. Estaba bien pensado. ¿Qué pasa? Que el proletariado desapareció porque no había con qué pagarlo. Y entonces le dice, creo que el primero fue Bukharin, que al final acabó pues como todos. Dice, hombre, ya que la dictadura del proletariado, el proletariado pues va a dirigir nuestros asuntos, por si acaso vamos a acabar con el proletariado, no vaya a llevarnos la contraria. Entonces mejor el partido que el proletariado, que es el partido del proletariado. Pero es que fue así, quedó reducido al 0,3% el proletariado y la mitad se los cagaron en Kronstadt, que esa es otra. Es decir, las masacres, pero si está la historia del comunismo, si está inventado todo, si el Grupo de Puebla no es más que un libro, siempre recomendaré, El fin de la inocencia, que cuenta cómo es la propaganda comunista, cómo la crea Münzenberg, cómo crea el club de los idiotas, que llamaban ellos, o de los niños, para engañarlos. Toda la basura que estamos escuchando, esta mañana veía los comentarios de lectores en El Mundo, parece que estamos en tiempos de Brezhnev, por no decir directamente en los de Stalin. ¿Cañones o mantequilla? ¿Desde cuándo no hacen falta cañones para proteger la mantequilla? O sea, en cualquier caso, es incuestionable, no sé si como consecuencia de esta puesta en escena del presidente, de este enfrentamiento buscado,
estamos a jueves, llevamos toda la semana hablando de esto y no hablamos de asuntos mucho más importantes como pues, que se vienen desarrollando durante toda la semana y que se van a ejecutar o se van a consumar hoy. Me refiero, por ejemplo, a la ley de amnistía, que va a votar hoy el Pleno del Tribunal Constitucional. Fijaos, mientras hoy todos los medios destacan en portada, también en páginas interiores, lo acontecido ayer en La Haya, hoy, por ejemplo, solo el diario ABC abre las páginas de Nacional con lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional. El Mundo y El País, si no recuerdo mal, relegan este asunto hasta la antepenúltima página y en el caso de La Razón a la penúltima. Apuntan algunos diarios digitales que se ha retocado ligeramente la ponencia para reforzar que la amnistía era una medida justificada. Dice que para ello van a enfatizar que se vivía una situación excepcional en Cataluña. ¿Y cuál es el contexto o cuál es el objetivo de estos pequeños retoques? Pues precisamente responder a ese informe muy crítico, demoledor de la Comisión Europea, que precisamente lo que señalaba es que estábamos ante una autoamnistía que era contraria al Estado de Derecho, precisamente porque no respetaba los principios de separación de poderes e igualdad. No, y algo más, dice, es una autoamnistía porque los que hacen la ley son sus beneficiarios, sus literalmente, beneficiarios, o sea, los que han redactado el delincuente literalmente. y el gobierno al que votan esos señores, que el texto además era muy minucioso, estaba muy trabajado. Ahí está empezando a notarse el trabajo de estos años que no lucía en Bruselas, pero está luciendo ahora. Bueno, es lo que queda, ¿no? Bueno, es que no tenemos otra cosa. El partido queda ya en Bruselas. Y el TJUE dirá que la ley de amnistía es ilegal. Pero como ya estará aquí... O no, porque ya tiene... el asunto es si cuando se apruebe esta indignidad, por quedarme corto y decirlo rápido, el gobierno y Puigdemont piensa que puede volver a España, porque se puede encontrar con la sorpresa que vuelve a España y Llarena, acogiéndose efectivamente a las cuestiones prejudiciales, las decisiones del TJUE, entiende que la decisión del Constitucional todavía no puede aplicarse, o sea, se van a tener que enfrentar al susto y al riesgo de que se han llamado, no sé si es detenido o llamado a declarar. Yo nunca he entendido, salvo que también los malos se equivocan, o sea, tiene una pendiente, una apelación al Supremo, precisamente Puigdemont, por la cuestión de la malversación. Bueno, es que la malversación está establecido en la lucha contra la corrupción de la Unión Europea como una cosa indiscutible. O sea, se puede discutir si la Tierra es plana o redonda, pero la malversación, que es el delito de corrupción mayor, eso no se discute. De todas formas, los dos dictámenes que tiene encima de la mesa el Tribunal de Justicia de la UE, que yo estoy convencido de que evidentemente se cargará esta aberración, los dos van en una dirección mucho más amplia que la de la malversación. O sea, tanto la Comisión de Venecia y como el dictamen jurídico, el último que hemos conocido de la Comisión Europea. Y los dos a lo que van es a que, evidentemente, tú no puedes utilizar la administración para retorcer las normas hasta el punto de que te fabriques una ley de aplicación exclusiva para un caso y tú te autoamnistíes para sentarte en la Moncloa. Los dos dictámenes van por ahí. O sea, la Comisión de Venecia fue la primera que dijo que no se podía, que el Tratado de la Unión prohíbe la utilización arbitraria de los medios de la justicia y que esto es una utilización arbitraria de un bloqueo a la justicia para sentar a este señor en el poder. Y el dictamen del otro día de la Comisión Europea, de los servicios jurídicos suyos, es brutal, porque salió Félix Bolaños, que yo no sé exactamente dónde ha estudiado Derecho, salió a decir que no había dicho nada porque simplemente hablaba de generalidades. Hombre, sí, la generalidad era decir que una norma fabricada para un fin particular y no general no puede ser calificada de norma y de ley en ningún sistema de derecho occidental. Sí, una generalidad de nada. Lo que te ha dicho es que tu norma es dictatorial. Digo, si no lo entiendes, vuélvete a estudiar Derecho. Hay un grupo de países que eso salió anteayer, que han insistido, porque ahora sí empiezan a informarse de España. Ahora ven la situación en que estamos mucho peor de lo que ha estado Polonia, Hungría, Rumanía y cualquiera. Muchísimo peor. Pero muchísimo peor. Y empiezan a verlo, y además, como ya se hace antipático, pues entonces lo ven con más facilidad. Y luego que todos los periódicos y revistas inglesas que nos ven pues como una cosa folclórica, simpática, buen tiempo en Canarias, la sangría barata, el sol un poco fuerte, pero cuando están borrachos tampoco se enteran de mucho. Bueno, esto se acabó, y se acabó pagar los portfolios que pagaban en The Economist y tal. Por ejemplo, Chimo Puig, que yo creo que es el que más dinero ha puesto. Bueno, eso te lo sabes tú mejor. Lo sé porque me cogió allí además, intentó pasar una entrevista, lo que era una publicidad pagada, hecho por un publicista de España e insertado, por así decirlo, como una entrevista que le había entrevistado The Economist, creo que era, quiero recordar, ¿no? Pero todos ahora, fue... el que no le llama el asesino de la mafia, porque Teflón era Gotti, el asesino de la mafia, que luego conseguía siempre que no hubiera pruebas suficientes, borraba huellas, mataba testigos. El caso es que no lo condenaban y por eso era Teflón. Pero otros le llaman el villano de la OTAN, otros el prófugo, otros el grumete. Pero
el pirata también, o sea, le llaman de todo menos bonito. Mira, Hungría y Polonia hicieron un asalto a la cúpula judicial de forma de controlar en el órgano de gobierno. Nosotros lo hicimos y gracias a Dios falló. Y se consiguió una solución que ha evitado eso, aunque no es la óptima, que es la de tener de verdad un Consejo General del Poder Judicial donde nombren los jueces a los jueces. Sí, pero bueno, conseguido... y luego ha salido una persona decente Isabel al frente. Perelló. Sí. Que eso nunca se sabe, hasta que no llegan al poder. Pero y de hecho eso es un fallo, un paso mal dado por parte del gobierno, por parte de Bolaños, ¿no? Sí, señor. No esperaban bueno, porque no lo hizo Bolaños. Claro, pero bueno, pero ahí se quedó el asalto de Hungría y Polonia. El nuestro incluyó ese, ha incluido el intento de traslado, que estamos a meses, del robo de la instrucción a jueces para pasárselo a fiscales dependientes. Incluye el nombramiento por la puerta de atrás de 1.000 jueces suplentes para convertirlos en jueces permanentes, más la introducción de 1.000 por el cuarto turno, con lo cual disuelves por completo la formación y los haces dependientes políticamente. Hemos incluido todo el sistema de alteración de la propia oposición, que se va a hacer a través de un centro público de formación, que si tiene acceso, ahí lo dejo, si tiene acceso a las pruebas, podrá decidir de los que pasen por el centro público dependiente del Ministerio de Justicia quiénes pueden acceder a la carrera judicial con un privilegio, que es saber el examen, vamos a decirlo abiertamente. Y yo, si alguien quiere poner la mano en el fuego por este gobierno, por amor de Dios, o sea, con las cosas que estamos viendo, ¿alguien tiene alguna duda de que es capaz de filtrar las pruebas a la gente que pase preseleccionada por su centro público? El otro día decía Aznar en una entrevista con Joaquín Manso, dice, alguien que es capaz de robar las primarias de su partido, ¿creen ustedes que iba a tener la menor vacilación en robar las elecciones generales? Ninguna. Sí, o mantener a un fiscal general del Estado procesado en el banquillo, sin que dimita, que pasa como con la ley de amnistía, claro, con el estatuto fiscal no podía prever una situación así, que se llegara a una situación así y que de llegar a una situación así no dimitiera el afectado, ¿no? Con lo cual yo creo que ha costado mucho en Europa efectivamente ver la realidad española y un gobierno y un régimen con una pulsión de abuso de poder absoluto, pero ha llegado tarde, pero ahora es evidente. Como decía Carlos, en el plano político administrativo está ahí, o sea, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, pero también el Tribunal Europeo tiene sobre la mesa casi media docena de cuestiones prejudiciales que yo creo allí, que al menos no anulan, digamos, la decisión de hoy del Constitucional, pero la paraliza completamente, la bloquea, la llena de curvas. Es pensar de lo que decías antes, Julián, y es que hay una demanda que siempre van un paso más. En la historia de la malversación, por especificaron poco. Si no hubieran especificado, se hubieran salvado. Pero la malversación entra porque quisieron atornillar tanto la seguridad de que se pasaron. Que acogiera a todos. Efectivamente, la primera ley, a saber, pero cuando era más empezaron genérica, a meter preceptos para blindarse hasta la última posibilidad, hasta el último delito, pues ahí es donde... Ha llegado el Supremo y donde naufragó. Con la ley en la mano no se puede dejar. Cuando pase esta etapa y pase este gobierno pre o dictatorial o como cada uno lo quiera llamar, el siguiente gobierno, el del Partido Popular, tiene que tomar nota de lo que ha ocurrido. O sea, algún desarrollo legislativo, sé que es materia constitucional, se tiene que hacer para pararle los pies al Tribunal Constitucional, que es un organismo político. No se puede dejar esto sembrado para que el próximo dictador, predictador, protodictador que aparezca vuelva a hacer lo que se está haciendo. El Tribunal Constitucional no puede ser un organismo de capones permanentes al Tribunal Supremo, cuando la Constitución española dice que la cabeza de nuestro ordenamiento jurisdiccional es el Tribunal Supremo, sí o sí o sí. Esto se tiene que acabar. Es un organismo político. O sea, todos sabíamos lo que iba a decir esa sentencia del Tribunal Constitucional porque todos sabíamos el carné que llevaban en la boca los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Eso es justicia? Que llamar magistrado a algunos que no dan ni para becarias. Totalmente. Bueno, becarias de Griñán, condecoradas, válgame Dios. Pero hay una cosa, antes de irnos al Colacel, que me ha llamado la atención, y es lo explícito que es el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, echándole una mano al juez Peinado y de paso marcando el camino a la Sala Segunda del Supremo, que es que os estamos mirando, Arrieta, que te estamos viendo. No vayas a hacerle el caldo gordo al gobierno, porque una cosa es que haya defectos en la instrucción y otra cosa es que la instrucción no tenga motivos para seguir adelante, que es en sustancia lo que dice. Es tan explícito cuando habla de sobran indicios de culpabilidad para el cual... Dice, no, y además ahora ha corregido... Y si no se puede corregir la dirección, pero no se puede dudar que la dirección es correcta porque los indicios de malversación, de falso testimonio, de apropiación de fondos públicos son evidentes. No puedes tener aquí, pues no ha estado muy, técnicamente no es muy preciso.
sobre todo después de haber visto cómo trataron al juez en la Moncloa. Es que es el tema, lo fundamental en este asunto es oír, como hemos oído todo, la declaración, cómo evoluciona la declaración y el intento clarísimo de Bolaños, no solo de evadir, sino prácticamente de chulearse ante el juez y correrse un vacile administrativo aparentemente correcto, pero que en el fondo era una insumisión a un ejercicio de impartir justicia, que es lo que está haciendo en ese momento. La justicia es la justicia. Vamos a ver, la justicia no puede dejar solo al juez Peinado. Dice que es que se ha equivocado en la frase del tanatorio y faltaba. Hay un principio jurídico obvio, que es que si puedes quitar las formalidades sin afectar al fondo y el fondo está respetando los principios de la justicia, tienes la obligación de hacerlo. O sea, es que me da lo mismo lo que aparezca en la página 26, cuarto párrafo, me da olímpicamente lo mismo. Es hacer justicia el que una persona que era el responsable máximo de la asesora puesta a disposición para que llevara los negocios de la mujer del presidente, ¿es evidente que esa persona tuvo que decidir en su nombramiento? Sí. ¿Es evidente que tuvo que decidir en permitirle que en vez de hacer el trabajo para el que le pagamos todos los españoles, estuviera llevando los negocios de la mujer del presidente, que por cierto, negocios que consistían siempre en cosas públicas, subvenciones públicas, otorgamientos públicos, licencias públicas de las que concedía su marido? Para fines privados, que era su pecunio. Pues, claro, si tienes razón, en el fondo jurídico, la audiencia provincial no le puede dejar vendido, porque entonces lo que te estás cargando es la propia aplicación de la justicia. Bueno, bendito sea Dios que ha ocurrido así. Si la audiencia provincial no lo ve, ¿cómo lo va a hacer el Supremo? Totalmente. Que sería enmendar, no a Peinado, a la audiencia de Madrid, cosa que espero que no pase. Luego, además, la composición... Hay un párrafo del auto de la Audiencia de Madrid que es demoledor y dice así, la amistad personal previa entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez fue la razón de su nombramiento en ese cargo de máxima confianza en el ejercicio del cual actuó sirviendo a las actividades privadas de la esposa de Pedro Sánchez. Unas actividades que se pretenden mejorar con este nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados que se habrían ofrecido, y esto que viene ahora es muy interesante, dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la presidencia del gobierno. Es decir, lo que viene a decir es que Cristina Álvarez utilizó la condición de esposa del presidente del gobierno que tiene Begoña Gómez para favorecer los intereses, los negocios privados de esta. Es decir, que se desviaron efectivamente recursos públicos. Y que la cogieron además porque era de confianza de Begoña. Trabajaba con ella, era compañera de la consultora aquella en la que grupo Enmar. Sí. Trabajaba con ella. La una debía ser lo mismo. La una debía hacer el trabajo, que debía ser Cristina Álvarez, y la otra debía firmar, que debe ser lo que se ha dedicado toda la vida. Al menos firmar, creo que sabe firmar, no es seguro. Sí, con Fundraiser. Sí, con Trincafondos. A lo mejor hacía como antiguamente, con la cruz o con el dedo. Ahora, esa historia, al final, es la señora del primer ministro que dicen eso, del presidente del gobierno. Es la señora, el hermano, está igual. Sí, claro. Ayer comentábamos antes... la carta de la jefa de la agencia tributaria a sus huestes para decir cómo nos están atacando. Vamos a ver, ¿qué habéis dicho, huestes? Habéis dicho que el hermano del presidente del gobierno no tiene que pagar impuestos porque dice que vive en Elvas, a 4 kilómetros, trabajando en Badajoz, mejor dicho, no trabajando, cobrando en Badajoz, y han salido los tres máximos responsables de la agencia tributaria en Extremadura a respaldar el estupro, el robo, el atraco. Y encima haciéndose la víctima, porque viene ahora a Ámsterdam, que es un bufete internacionalmente muy respetado, y es tal el terror en España que ni un solo bufete español se ha unido a la querella. De pánico al terror fiscal. O sea, ¿qué mejor prueba de la corrupción de la agencia tributaria? Te pongo un ejemplo bien reciente. El libro mío, este último, el del número 1, salió a venta el 28 de mayo. Entre el 28 de mayo y ahora he recibido 2 requerimientos de información fiscal por parte de la agencia tributaria. Mira. ¿Eso no es una investigación prospectiva? ¿Cuántos requerimientos de información le hicieron a David Sánchez, una persona que estaba haciendo, evidencia y publicidad absolutamente obscena de estoy en Elvas, no pago impuestos, me voy cuando me da la gana, mi centro de interés y de cobro está en Badajoz, pero a mí me da igual porque digo que tengo unas facturas de un hotel en Elvas. Es que decía que estaba en Elvas. Sí. Que no es lo mismo que estar en Elvas. No, señor. No está en Elvas, en Badajoz no estaba, desde luego estaba en Madrid. Sí, bueno, y encima se trae de aquí a un amigo íntimo. Chico, es que aquí entre los íntimos y las sobrinas, está claro, o sea, que no damos abasto. ¿Cómo le funcionaba la cabeza, no? Y hermanitos, sí. Hermanitos y sobrinas. O hermanísimos. O hermanísimos, sí. Pero sí delata un poco cómo le funciona la cabeza a Sánchez y a su gente cuando ganan, llegan las instituciones, que es la ocupación, todo nos es debido. Y se nota hasta en los símbolos más pequeños. ¿Acordáis que lo primero que le hizo
antes comentábamos algo de Iván Redondo, lo primero que le hizo en la primera semana es el reportaje del Falcon y tal, y los usos de la Moncloa, porque se tenía que notar que todo aquello era para él. Y además que lo vieran los amigos, claro, que siempre lo han despreciado. Él es un acomplejado social, con motivo, no porque haya nacido pobre, sino porque no da de sí, desde el punto de vista profesional ha sido una nulidad, y solamente porque le gustaba Pepiño, eran los 3 Pepiños Boys, que eran Óscar López, este tío y el Hernando. Pero bueno, ahí acababa la cosa. ¿Qué fotos no ha dejado para la posteridad? Hay macarras en la Barceloneta mucho más elegantes. Nada más llegar cogió el helicóptero para la boda del cuñado. Bueno, y se plantó en Benicàssim. Eso, y al concierto de Benicàssim, pero las propias fotos ya no era usarlo, es que se viera, ¿no? ¿Os acordáis aquella con Álvarez cuando... Le poner una sirena al helicóptero para que fuera con el Papa. Entonces pensaban que, claro, que el hermano, que la mujer, pues naturalmente, Begoña, tal, las instituciones ¿para qué están? Bueno, fíjate que la madre de todas las corrupciones, que es Santos Cerdán, que digamos es el locutor de continuidad. O sea, no es que hable más alto que otros, pero es el que siempre está allí locutando, como dicen los técnicos. Bueno, hace una asociación con el mejor amigo de Otegi en 2017, 2 años antes de llegar al poder. Ya estaba la asociación, la de Servinavar, ya estaba constituida 55-45 para llevárselo crudo. La compra eso, que lo habían negado. No existe, va a la UCO, toma, existe. Bueno, con 6.000 euros, 100 millones, ni se sabe los millones que han pillado ahí y que seguían pillando. Lo último que leí esta mañana es que una tía que es del PNV en el Consejo de Administración de Televisión ahora le dio 2,5 millones también a Cerdán. Pero que eso era un sacaperras, que eso es el impuesto revolucionario, que es que han cogido las técnicas de la ETA o del KGB o de las mafias y pasan la protección fiscal, pagaban 100.000 euros para evitar una inspección fiscal en Hacienda. Y solo habrá sido un empresario. Pues si esto pasa, y no es solo de estos, esto es el problema del terror fiscal que crea sobre todo Borrell. Cuidado con él. O sea, Montoro hacía lo mismo. Tenía a su hermano en un gabinete y entonces te decía cómo tenías que portarte con Hacienda, después de pagarle a él, claro. Primero era Montoro Asociados y luego fue Equipo Económico. Entonces un día habrá que tirar de Servinavar, porque el otro responsable, el del 55%, Anchón Alonso, los comentarios sobre su cercanía al entorno Abertzale son llamativos. Es el íntimo de Otegi, es del Goibar, del mismo Cuidado, pueblo. A ver qué estructura es esa. Sí. Si aparte de los pellizcos personales tiene pellizcos institucionales. Porque tiene una pinta espantosa. Sí. Porque si el motivo de enfado entre Santos Cerdán y Sánchez, porque era obvio, además así lo dijo Koldo, dice, no, hace todo lo que le manda Sánchez. Fue no que se estuviera robando, que lo sabían todos, sino que se llevaban demasiado para el bolsillo privado y dejaban poco de lo que estaban robando para el bolsillo PSOE. Si ese es el motivo y esa fue la preselección de una estructura empresarial de Santos Cerdán, la preselección de la estructura de Servinavar por el otro lado, por el lado Abertzale, ¿no era la misma? Un día habrá que analizarlo. A ver si estamos ante un doble esquema. Sí, el impuesto reaccionario y el revolucionario. Y hay otra línea ahí que es que yo creo que acabaremos sabiendo pronto, aunque es un poco más, que es no solo los contratos que se ha llevado Servinavar, sino si ha servido de subcontrata de otros contratos que han recibido otras empresas. Totalmente. Claro, bueno, es una manera mucho más aparentemente limpia. Aparentemente la que está pillada es Acciona, pero será la única. No, hay más. Por eso. Y hay una conversación muy llamativa de Koldo recordando una cosa que decía Santos Cerdán, y es que exigía el reparto dentro de la UTE, de la unión que se hacía. Sí. Es decir, Servinavar iba con una grande. Y Santos Cerdán dijo que obligatoriamente tenía que ser 70-30 en algunas de las operaciones. ¿Qué haces tú diciendo cómo tienen que ir en el reparto? Claro, el reparto implica el reparto de la pasta. Claro, implica que si te van a conceder 100 millones, son a 70-30. Sí. Entonces, ¿por qué tenía tanto interés en un reparto que tiene que ser de gestión empresarial? Porque no era de gestión empresarial, ¿no? Nunca lo ha sido. Porque era de reparto de la pasta. Pero ¿qué pasó con las renovables? Yo lo comentaba el otro día porque Pili Juerga ha entrado en trance y ya se olvida de todo. Pero conviene recordar cómo se hizo la destrucción del paisaje de Teruel. O sea, el tío de Fernando Samper, llamado el Cochinero, en Zaragoza, el vikingo, es como Obélix. Este sujeto iba a todos los concursos que hacían. El concurso previamente lo amañaba Lambán, ya venía del anterior, del esquiador, que llaman los catalanes en Huesca, y
Y entonces lo hacían eran 49,5 megavatios, porque con 50 tenía que intervenir el Estado para ver si alteraban el paisaje, el valor ecológico, lo que fuera, los pajaritos, tal y cual. 49 no, solo dependía del INAGA de Zaragoza y por supuesto Samper lo tenía engrasadísimo. ¿Qué hicieron? Ahora me parece que es propiedad de un grupo holandés que no sabe si es un aparcamiento chino, porque los chinos están invirtiendo en España. En España les interesa Aragón, Canarias y Baleares. Son sitios estratégicos. ¿Por qué? Porque ese es su plan, la famosa ruta de la seda. ¿Y qué pasaba? Que claro, para eso tenían que comprar a los alcaldes y a los concejales, porque todo eso se tiene que votar al final, la instalación o no. Sí, sí. Había hasta un papel que lo publicamos en Libertad Digital, a cómo está el kilo de turolense. Oye, pues era bastante barato, parece que eran 20.000 euros o una cosa así. Firmabas un papel y te comprometías a nunca recurrir a la justicia, que eso es algo ilegal, pero ¿qué sabe el anciano de al lado de mi pueblo? Sí, o sea, ¿qué sabe? Pues no lo sabe. Y entonces lo que hacían era cogerle el dinero y se iban a Valencia a vivir con su hija o lo que sea. Resultado, tiene un montón, que eso es ilegal de cabo a rabo, hasta que entró la avaricia. Lo digo por lo de Cerdán. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Pues es que los Sumelzo, la familia de la mejor amiga en Zaragoza de Pedro Sánchez, que no es Pilijuerga, es Susana Sumelzo, que ha vuelto a Madrid, estaba también entrando en las renovables. ¿Y cómo lo arregló Lambán? Pues mira, a ver, para el vikingo, el cochinero, que se quede con los molinos y vosotros os quedéis con las placas solares. Y ninguno entra en el negocio del otro. De acuerdo. Y así hasta hoy, paz absoluta. Has visto que ya hay una conexión, ¿no?, de la trama Santor-Cerdán con Forestalia. Pero ¿cómo no? Si Forestalia está... Claro, pero ¿dónde irá el buey que no ha de? En fin, Colacel. A ver. Pues mira, por ejemplo, para los jueces y fiscales que tienen previsto ir a la huelga la próxima semana, sí, y a los que quiere multar el ministro Bolaños, que envió un oficio en las últimas horas al Consejo General del Poder Judicial para que le descuente el sueldo. De hecho, Isabel Perelló, la presidenta, va a reunir hoy con carácter de urgencia al Pleno del Consejo para abordar este asunto. Así que veremos si están a la altura. Yo le sugiero un truco. Como se trata de montar el pollo, pues luego la hora que pierdan por la mañana insultando al gobierno, que hagan como que trabajan por la tarde. Total, es lo mismo que hace este gobierno en todas partes. Vea Yolanda Díaz. O si no, que aleguen que están bajo el estrés. Y entonces, bajo el estrés, tú puedes hacer lo que quieras, no trabajar, porque es un problema de salud mental. Es que ayer lo decía. Hay que buscar una exención laboral por razones de seguridad mental. Tú estás loca. Dice, es que claro, una persona a lo mejor llegan y le dan el tranquimacin. Bueno, te dan Lexatin, no tranquimacin, pero bueno. ¿Y si lo que necesita es una pausa o no ir a trabajar o necesita un sindicato? Dice la tía. Un sindicato. Un sindicato, como si un sindicato fuera, no sé. El que la fue a ella, claro. Claro, ella vivía de eso. Pero yo creo que tienen que buscar en las cosas más recientes de este gobierno excusas, porque cada día inventan una. Así, en todo caso, Colacel para más la concentración ante el Supremo. Sí, este sábado. Y luego los 3 días de huelga la semana que viene. Que eso también en Europa se nota. Hombre, claro que se nota. Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vengo a cuidar, a mimar a nuestra audiencia, nuestro mayor tesoro, con otra de nuestras riquezas, Mundo Natural. El colágeno, muchas veces se lo he contado, está presente en casi todas las estructuras del organismo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento. ¿Cómo podemos hacer que no falte? Animar la producción de esta proteína fundamental que empieza a decaer muy pronto, allá por los 35. Bueno, pues quédense con un hombre, con Acel Antioxidantes de Mundo Natural, que nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, pues lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 91-446-0000. Pregunten a su farmacéutico dietista en la web para farmaciamundonatural.es, también en las parafarmacias del Corte Inglés y, si lo prefieren, en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico.
con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, es el momento de repasar cómo está la bodega, porque llegará el momento de comer o de... Y vengo a hablar del Marqués de Riscal Verdejo, Fíjate. 100% Organic, que es uno de los máximos exponentes de los vinos blancos de la denominación de origen Rueda. Presenta aromas de hinojo, flores blancas, notas anisadas y hierba fresca. En su añada de 2018 pasa a formar parte de los vinos 100% orgánicos de la bodega. Consigue resaltar su pureza varietal y combina muy bien, por ejemplo, con un lenguado al horno o unas tamburiñas a la plancha. Así que una elección estupenda para estos días. Bueno, y en el Corte Inglés, claro, por ejemplo, estos Santos Cerdán no han tenido este problema. No ha ido al cole. Y si ha ido, no le ha probado, que dicen en Zaragoza, no le prueba. Creo que no probó ni la FP. No, Creo que fracasó en el bachillerato y después fracasó en la FP. No. A lo mejor es que no había... A lo mejor es que no sabe leer. Que esto es una cuestión que se olvida. La comprensión lectora en España ha caído. A lo mejor este es un pionero en no entender nada de lo que lee. Pero la gente que no está al nivel de Cerdán, ni en lo moral ni en lo intelectual, tiene el Corte Inglés una salida muy buena. Y además, si se adelantan con la vuelta con el Corte Inglés, tienen premio. Claro. Hay que irse de vacaciones y desconectar. Y si tenemos que planificar todos los uniformes y todo lo de los libros, mal. ¿Qué te ofrecen en el Corte Inglés? Pues que reserves antes del 7 de septiembre los uniformes y los libros de texto de primaria y secundaria y te dan un 10% de regalo para gastar en futuras compras de moda, papelería, deportes, zapatería, que luego vas a necesitar, claro. El uniforme, el chándal y todas esas cosas. Y además, dan un 5% de regalo adicional si reservas los uniformes antes del 31 de julio. O sea, cuanto más previsores, mejor en el Corte Inglés. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. Este año, para adelantarse, tienen premio con la vuelta al cole, las compras en tienda web y en la aplicación. Pues muy bien. Una pausita. Una pausa y vamos ya con los oyentes a ver por dónde amanecen hoy. La verdad es que hay varios asuntos, todos candentes y casi ninguno con solución, o sea, de paso. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está llevadero hoy, pero pasado mañana vuelve la calor hasta el martes, más o menos. De momento, salvo alguna lluvia de poquita cosa, en el norte, cielos rasos, despejados, todavía habitable esto, pero mañana ya más calor y sobre todo pasado mañana, pues pleno al 15. En Madrid estaremos entre 32 y 34 grados. La máxima nacional en Córdoba, 38, más la humedad del río Betis, luego Guadalquivir. Y en León fresquito, 11 grados. Y en la bolsa, Beatriz García. Pues el IBEX 35 amanece en verde. En estos momentos el selectivo madrileño gana un 0,45% y cotiza por encima de los 13.800 puntos. Mientras tanto, bueno, pues los mercados pendientes de todas las ocurrencias de Donald Trump. En España, que quede claro que un país como es Estados Unidos no puede aplicar un arancel específico a un país de dentro de la Unión Europea. Claro. Lo que sí que podría hacer, a lo mejor, bueno, pues si España exporta mucha aceituna, pues grabas las aceitunas europeas. Eso y ahí sí que fastidias al país y a tus propios consumidores, claro. Y de paso a Italia. Sí, sí. Es el único eso que tenemos es que los aranceles, digamos, particulares, si son contra España, sí, molestan también a Portugal y a Italia, que sí son aliados fiables de Estados Unidos, sobre todo Meloni. Ahora, ¿cómo crucificó ayer Meloni a Pedro Sánchez? ¿Qué odio le tiene? Es como Milei, pero al revés. O sea, cuando dice, no he oído ni una sola discrepancia. Nadie dijo absolutamente nada. Todo el mundo firmó muy contento, decía. Y Sánchez, nadie, no dijo nada. Y además insistió, y mira con esa cara de decir, ¿qué me está usted contando? Es mucho mejor esa defensa de los intereses generales para dejar mal a Sánchez que lo que está haciendo Trump. Pero por supuesto... El ataque de Trump a Sánchez, le viene bien para decir, ¿veis, sí, podemitas? ¿Veis, señores de Sumar? ¿Veis, señores bilduetarras? Yo soy la víctima. ¿En la causa? Sí. Mucho mejor el ataque de Meloni. Sí. Bueno... ¿Y alguna cosita más? Bueno, pues Trump, que también tiene tiempo para discutir con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ayer y antes de ayer compareció. Dice que no va a bajar los tipos de interés, que es lo que quiere Trump prácticamente pues para seguir endeudando a su país. Sí. Y Trump dice que bueno, pues que es un presidente de la Reserva Federal terrible, que a ver si se le quita ya del medio y que ya tiene 3 o 4 candidatos para presidentes. Él, bueno, pues quiere controlar la Reserva Federal y en 2026 lo hará. Es un monstruo. Sigue. O no, porque ha cambiado de opinión. No entraremos en ninguna guerra, se acabaron las guerras. Sí. Por Teherán. Dice, ¿pero qué quedamos? ¿No habíamos quedado en que no había ninguna guerra?
y los que decían bajo ningún concepto, MAGA, es un nuevo amanecer, siempre es lo mismo, está amaneciendo siempre que cada vez elecciones en Estados Unidos, siempre es nuevo amanecer, la alborada, en fin. Total, que le ha metido un castañazo a Teherán y encima ha presumido, porque como es un narciso, lo que quiere es salir en la tele, claro, salir, ha recordado de pronto, pero si tengo el mejor ejército del mundo, pero ¿quién me manda a mí meterme pacifista? Y además tengo una seguridad, tal, encantado. Pero llega ahora y tiene la mitad de los seguidores, de los 4 gatos, que tiene muy pocos diputados, pero puede tener muchos más, podría tener, que no saben qué hacer, porque han vendido en sus estados, en Oklahoma o donde sea, que ya nunca más iba a ir a la guerra a Estados Unidos. ¿Cómo no va a ir a la guerra si tiene el primer ejército del mundo? Si no, ¿para qué lo quieres? Pues ahí está. Y anteayer estaba feliz. Y luego se mete con Israel. Después se mete con Ucrania y tal. Pero al final, acaba apoyando a Zelensky. Espero. Yo lo de la Reserva Federal pienso lo mismo. Yo no tengo nada claro que vaya a tener capacidad operativa. Ya veremos. Si resiste, como lo haga será un desastre. Si resiste, y tiene todas las trazas de resistir. Si se hubiera querido rendir, se habría rendido ya. Y tiene unos mandatos muy amplios y una autonomía real. Y a lo de los aranceles no dio marcha atrás por ningún cambio de criterio. Dio marcha atrás porque se cargó la cotización del bono americano, que es el título de referencia de sus propios bancos. Y estaban en la Casa Blanca que no daban crédito a llamadas de los bancos diciendo, oye, por el camino simplemente generas una crisis financiera internacional con epicentro en Estados Unidos. Tú mismo, salado. Sí. Y tuvo que pararlo. Bueno, es un paró, cafre. además de golpe. Sí. De momento hasta 2026 está blindado porque el presidente tiene mandato. Cuando renueve, o sea, pues bueno, es que sí, pero quieras que en un año pueden pasar muchas cosas. Este tío ha invadido Bueno, y hay elecciones, ¿no? Legislativas, el 26, que le pueden dejar muy debilitado. El problema, lo más lamentable de esto es que lo que está es alimentando otra vez al Partido Demócrata, lo peor del Partido Demócrata, como siempre, una reacción... Bueno, lo que sale hoy, precisamente que lo sacáis, el tío que ha ganado, que es un socialcomunista musulmán, para alcalde de Nueva York, sí. Bueno, la Ocasio-Cortez es moderada al lado de este sujeto. Es como Álvarez del Valle, o sea, es lo peor de lo peor. Es el Ramadán, Tariq Ramadán, el amigo de Cebrián, que en esa época Cebrián era pues de lo que era, y traía a Tariq Ramadán, lo invitaba en el instituto que llevaba su mujer en ese momento. En fin, que se prepare en Nueva York como ganen estos tíos, ¿eh? Y es muy flojo además el republicano que hay. O sea que vamos a la noticia intercultural de la 11. Veranos de la Villa, un año más regresa a Madrid. Desde el 7 de julio vamos a ver espectáculos pues, de música, danza y teatro, además repartidos por toda la capital, Moncloa, Chamartín o Retiro, hasta el 24 de agosto. Muchos días para disfrutar de actividades. Pues sí, señor, además sin pagar. Con razón está Ayuso en Estados Unidos para que no se frene la inversión. Porque ya no queda más inversión que la de Madrid, ¿eh? Se está retirando la inversión en todas partes. Lógico. O sea, ahora qué triste que hagas esos viajes que los está haciendo permanentemente y te tengas que encontrar allí, que evidentemente se lo están diciendo. Ya, pero tu país es España, ¿no? Vale, sí. Y la capacidad normativa básica es la de ese señor que está en una esquina mientras los demás firman un respaldo militar frente a las dictaduras comunistas, ¿no? Pues eso. Sí. Bueno, una pausita, a ver por dónde van los... Enseguida llega Silvia con las opiniones de los oyentes. Les hemos preguntado por ese encuentro entre Feijóo y Abascal, que también pasa hoy inadvertido en los medios. Encontramos alguna referencia, como por ejemplo la de Carmen Morodo en La Razón o Ana Belén Ramos en El Confidencial, que apuntan que este encuentro ha sentado mal en algunos sectores del PP, porque consideran que rompe o neutraliza de alguna manera esa vía moderada que abrió Feijóo hace semanas, por ejemplo con su discurso en la manifestación aquí en Madrid, otorga protagonismo a Abascal y además alimenta, ¿no?, el discurso del gobierno para alinear a PP y Vox. Adoro a Carmen Morodo. Desde que en el libro de Cayetana cuenta que Teodoro, que era el que menos abofeteara a la gente prácticamente. Recuerdo cuando hizo llorar a Isabel Bonig insultándola. O sea, es un sujeto, un patán que daba coces en vez de palmadas. Entonces, en algún momento, pues Cayetana había dicho que Teodoro era una escoria. Digo, lo traduzco, pero escoria. Y entonces él finge que quiere hacer las paces mientras prepara la próxima puñalada. Y entonces dice, bueno, Teodoro, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué tal? ¿Qué quieres?
Bueno, deja de mandarme a Carmen Morodo todos los días con un infundio, con una injuria, con una calumnia, con lo que sea. Morodo, si no la conozco. ¡Pirín! Suena Carmen Morodo. El del móvil, de Cima Oportuna. Es que es de esas especialistas. Son gente que odia al Partido Popular y lleva la información del Partido Popular. Yo no digo que tengan que ser grupis, pero hombre, ir siempre a la contra, y además en este caso, ¿dónde está el mal? ¿Es que hay algún votante del PP que no quiera completar la mayoría con Vox? ¿Cuántos diputados salen? 150, 150 y pico, ¿no? 160 como mucho. Como mucho. ¿Y cuántos necesitas? 176. Fin de la discusión. Ya está. Y en cambio con Vox te vas a 200. Claro, pero a ver, ¿dónde está la lógica en que Abascal y Feijóo no puedan hablar? Eso Solo es profundamente faltaría. ilógico. No, es que totalmente. Es profundamente ilógico. O sea, salvo que haya mentes, pajarito pío pío. Profundamente ilógico. Luego, pues a saber dónde se ponen de acuerdo, dónde no, dónde están las diferencias, dónde están las similitudes, pero no hablar. Sí. Sin hablar es complicado ponerte de acuerdo. Sí. O sea, tiene que hacer señales de humo, así. Sí. Como Sánchez no habla con el PP, por extensión, el PP incluso no puede hablar con nadie más, porque no puede hablar con Sánchez, no puede hablar con la gente de Sánchez y tampoco con Vox. Es realmente una broma, ¿no? En fin, la pausa y a los oyentes. A ver, Silvia, ¿por qué vía han ido masivamente o mayoritariamente los oyentes? Pues por la carita de pena de nuestro presidente del gobierno ayer en La Haya. A una de nuestras oyentes le ha recordado a alguna que otra imagen religiosa. Ella nos propone un par de ellas, pero puestos a comparar y, por supuesto, sin querer ofender los sentimientos religiosos de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, nuestro presidente estos días, con la que le está cayendo, bien podría ser el Cristo de las tres caídas. La sentencia de la amnistía, los casos de corrupción y el ridículo ayer en la OTAN. Nos vamos Espera que hoy en Bruselas puede revivir lo de ayer en La Haya. Pues si os parece, nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta escuchamos lo que nos tienen que decir los oyentes. Es la mañana. Es radio. Estábamos haciendo pruebas y tal, con el calor uno necesita azúcar para el cerebro y tal y cual. Y comentábamos nuestra visita a la pastelería Escaso, que vienen, pastel ruso, no soviético, pastel ruso, que lo hacían muy bien en Huesca y ahora se puede comprar en Madrid. Que tiene una pastelería sublime, preciosa, además, da gusto verlo. Casi te lo llevarías para tener, el problema es que te lo comes luego, pero si no para tenerlo, porque encima hay que llevarlo muy bonito. Efectivamente, y compartirlo para no comer demasiado. Exactamente. Bueno, nos vamos al contestador. Primero vamos a hacer una paradita en Instagram. Preguntábamos por el motivo real de la soledad de Sánchez en la cumbre de la OTAN, si buscaba victimismo, contentar a sus socios, o a sus socios antimilitaristas, claro, o si realmente no es nadie ya a nivel internacional. Van de Cap escribe que es una mezcla de todo, pero sobre todo que le tienen fichado por trilero. Silva de Pineda cree que el aislamiento era real y teme que ahora lo utilice a su favor. Y Montmor 11, con el colmillo más afilado, está convencido de que mostró una marginalidad intencionada para aislarnos del mundo y quedarse con su propio cortijo. Nos vamos al contestador, donde, por cierto, también hablan del golpe de Pumpido. ¿Que el señor Sánchez estaba solo en la cumbre de la OTAN? ¡Oh, qué pena! Que está solo, claro, es que él ya sabe que en Europa no tiene el palmeros. Allí no le hace caso nadie, nada más que los de su casica. Sánchez está más solo que la una, pero sigue haciendo la Pascua para no variar. Pedro Sánchez ya solamente le importa su parroquia y a ellos se dirige. No hay más que ver las portadas en su entorno ideológico, independentistas como socialistas. Yo creo que es él que se aparta adrede. Es como la sentada de Zapatero frente a la bandera de Estados Unidos. Yo lo veo igual. Así mantiene a sus colegas, los que le tienen ahí bien sentadito en la Moncloa. Y entre la Virgen de las Angustias y la Dolorosa, la verdad que no sé en qué perfil encajaría mejor este siniestro presidente del gobierno. Pero bueno, dentro de poco yo pienso que lo veremos cada vez que salga en televisión con una aureola sobre su cabeza, las manos ahí juntas. Pésima representación que tenemos. Claro que le han hecho el vacío, pero a ver, con eso se va a santificar. Un país en el que la justicia está al servicio del poder político, de facto, ya es una dictadura.
A partir de hoy se dará el golpe de Estado en España. Esto es un golpe de Estado, clarito, y donde él será el rey y el Begoño será la reina, que era la ilusión del papá. Este será el primer varapalo para la convivencia en España. Pues vendrá Bolaños con la ley para cambiar los jueces por fiscales que nos juzguen en este país. El siguiente golpe de Estado será intentar derribar al rey con la ayuda de Podemos y los independentistas y todos aquellos que odian a España. Solo nos queda la justicia y el poder judicial para poder luchar contra esta lacra que sufre España. El sábado todos a la calle, a defender a los jueces y al poder judicial, todos con ellos. Este sábado y luego los 3 días de huelga que Bolaños los quiere multar, cuando resulta que el ministerio la cosa de Yoli Tenacillas, lo que dice es que no, que es que trabajar, ¿por qué? Si alguien a lo mejor su baja es un problema mental, por la culpa del trabajo que malo. Te vuelve loco, y entonces hay que decir que eso no me apetece trabajar, eso es que estás deprimido porque el trabajo te deprime. Claro. Bueno, un señor, el tipo este que sacamos el otro día, la noticia sensacional, un tío de los acampados en Barajas, que sale un tío de Asturias y dice, yo te doy trabajo. Pues salió en la tele, es que claro, no me dan trabajo y tal, estaba ahí en su cartón, y ya llama a un tío que tiene, parece un restaurante o algo así, y venga, yo te doy trabajo. Primer día llega tarde, el segundo día llega más tarde, y el tercero no va, porque dice que se ha cogido de asuntos propios. Pero luego confiesa que no piensa volver porque no es para él. Esto es de los de Barajas, ¿eh? Oye, estamos hablando mucho del asalto a la justicia y otra pata, que la hemos mencionado menos, que también va dentro de las reformas, que es cargarse la acusación popular. También. Que no se nos olvide que con una fiscalía controlada el único que tiene capacidad para instar determinadas causas son las acusaciones populares. Sí, si se permite ese avance y se cargan las acusaciones populares, bueno, de los casos que tenemos ahora, ni el caso de David Sánchez, ni el caso Begoña Gómez, ni el caso Koldo, porque luego lo retomaron. Es verdad que el origen fue una denuncia de la Comunidad de Madrid, pero luego se retomó y se reforzó con las acusaciones populares. Ninguno de los casos estaría contando con la asistencia jurídica de las acusaciones populares. Ninguno. Bueno, y cuando el PSOE ha usado tanto la acusación popular en su beneficio, sistemáticamente. Bueno, y ha seguido usando hasta hace poco. Yo creo recordar con algún asunto de no sé si el novio o el hermano tal de Ayuso han intentado por la vía de la acusación. Alguna sí, eso por supuesto. Pero digo, alguna historia reciente siguen recurriendo después de haber publicado. Uno de los últimos recursos para intentar que Paco Camps no ganara, no sé si era la 10ª o la 11ª, fue a través de una senadora del Partido Socialista. Claro. Sí, sin disimulo. Sí, llevando la acusación popular. En fin, vámonos al Corte Inglés, porque aquello siempre es un sitio de reflexión y gozo. Bueno, ya habíamos preparado, antes hemos hablado de la vuelta al cole, ya nos quitamos lo de los libros y los uniformes, por fin llegan las vacaciones, acaban las extraescolares, los deberes, y los enanos también merecen jugar. Para que se diviertan a lo largo de todo el verano, Hipercor y el Corte Inglés han preparado la mejor selección de ofertas de juguetes de las primeras marcas, y así nos garantizamos la tranquilidad de los padres y el entretenimiento de los pequeños. ¿Qué ofrecen? Pues una selección de las mejores marcas en juguetes, con un 20% de descuento directo en marcas como Feber, Monopoly, Nerf o Playmobil, y 3x2 en juguetes Barbie, Fisher-Price, Hot Wheels, muchísimos más. Juguetes con grandes descuentos y promociones especiales en Hipercor y en el Corte Inglés, tienda web y aplicación también. Fisher-Price. Recuerdo cuando criaba, y tú también, a los tuyos. Fisher-Price. A mí se me rompían siempre. Sí, no sé por qué, no eran muy duraderos, ¿no? El marketing era muy bueno, pero el aparato, el plástico era muy... Pero por lo menos eran de los que llegaban montados, ¿no? Porque luego llegó la época en la que tenías que dedicarle 6 horas el Día de Reyes a montar todos los cacharros. Una fisura de costilla, cogí yo esto que estábamos montando, un castillo de no sé qué, y ahí, pero como los muebles de Ikea, que acabas de montarlo y de pronto ves que hay 2 piezas que están ahí y que tendrían que estar en el mueble. Bueno, pues eso, y me cogió el doctor Guillén, el del Madrid, y dice, ¿y esto cómo ha sido? Digo, montando... Dice, no te creas que eres el único. El Día de Reyes hay una cantidad de gente que tenemos que atender lesionados. Digo, entonces, ¿qué me va...? No sé, se a la venda, decir, no te hagas ilusiones, duerme boca arriba, te lo tienes que curar tú. Bueno, pues vale. Bueno, vamos a ver, porque viene Vanessa Vallecillo con novedades de última hora. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos a ver, novedades. Bueno, pues en unos minutos y media va a arrancar en el Constitucional la votación para aprobar la ley de amnistía y Pilar Alegría dice que esto demuestra que la política es una herramienta que permite solucionar los problemas. O sea, que dice que es que no puede ser más tonta, o sea, que dice que está haciendo política el Constitucional. Claro, por si alguien no se había dado primero fue el cuenta. legislativo. Bueno, Qué Felipe cortita. González también ha hablado y acaba de decir que no va a volver a votar al Partido Socialista y ha llamado a la militancia a recuperar el partido. Sobre todo es un reflejo de que la política es una herramienta que permite solucionar los problemas. Yo le quiero recordar que esta ley además salió del Congreso de los Diputados, es decir, desde el Poder Legislativo. Hoy parece, como bien indicaba, que el Tribunal Constitucional va a avalar y va a ratificar la constitucionalidad de esta ley, que por otro lado es lo que siempre ha manifestado el Gobierno de España. Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata. Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado. Nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. Pilarín, como es más corta que las mangas de un chaleco, no se da cuenta cuando dice esto demuestra que la política sirve para algo y luego además porque esta ley salió del Parlamento. Hombre, no va a salir de la cochiquera de Fernando Samper. Claro, las leyes se hacen en el Parlamento. El problema es que establece la dictadura del legislativo, la dictadura del Parlamento, que es exactamente el terror en Francia, cuando el Parlamento te mandaba como ejecutivo a la guillotina. Está inventado todo. Además, o sea, en unas horas o en un rato se somete a votación. Y toda España lleva desde hace meses sabiendo el resultado. ¿No les resulta llamativo? Claro, sí. O sea, ¿qué eso sirve la política, dice. ¿Y para qué ha servido la política? Pues a Puigdemont hasta ahora no le ha servido de nada. Y ya veremos, ¿eh? Bueno, le ha servido para sentar a Sánchez en la Moncloa, que era el único objetivo. Para Sánchez, sin duda, pero el otro no ha sacado lo que pensaba. No, el otro sigue todavía pendiente. Sí. Bueno, hace unos días conocimos una carta que enviaba el Ministerio de Hacienda a su plantilla para atacar a un despacho de abogados que prepara la mayor causa en España contra los abusos. Una carta donde la directora general de la agencia tributaria acusaba directamente a este bufete, a Amsterdam Partners, de emprender una campaña con motivos espurios. Decía, bueno, pues hoy ese despacho va a responder ante estos hechos. Acaba de organizar una rueda de prensa que acaba de dar comienzo y está allí muy pendiente ya nuestro compañero Luis Díaz. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Acaba de comenzar la rueda de prensa de este despacho de abogados extranjero ante el señalamiento de Hacienda. Esto se debe a que este bufete inició una batalla contra el fisco español denunciando inspecciones y persecuciones a ciudadanos extranjeros que vienen a residir a España y se acogen a la ley PECAN. Su presidente, Robert Amsterdam, subraya que lo que está ocurriendo en nuestro país no es normal. Insiste en que lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda no tiene ningún tipo de sentido. Asegura que la carta de la agencia tributaria contra su despacho es una injusticia contra aquellos que persiguen las ilegalidades del gobierno, denunciando que ellos son el verdadero fraude del sistema. Critican que esta situación demuestra la creencia del Ministerio de María Jesús Montero de que está por encima de la ley al no responder ante el público y continuar violando, dice, los derechos humanos de los contribuyentes sin ningún tipo de consecuencia. Y que tiene toda la razón. Tiene absoluta razón. Pero mira, ahora ya con Xavi en el Madrid, sobre todo si ganamos hoy, no, el único, 5 veces en el Supremo ha vencido al fisco, 5 veces. Y la última vez le dijo el Supremo que no se les ocurriera hacerle otra inspección, en venganza, porque encima se vengan, pero dejan rastro, porque presumen. Es que el despacho de abogados está utilizando medios legales para, a través de la justicia, intentar que la actuación de Hacienda sea legal. Y le califican de medios poco menos que ilegales. Es decir, Hacienda considera, y acaba de hacer una declaración expresa, de que se considera por encima de la ley de los tribunales. Señor. Es que lo acaba de hacer. Y además eso lo hace también para trincar, porque el número 3 de Montero, es que Montoro era igual, ha confesado un señor que pagó 100.000 euros y le quitaron la inspección fiscal. Sí, y esto, en dinero metálico. Esto de que la agencia tributaria entienda que es que los contribuyentes, una parte de los contribuyentes de un sector no puede ejercer sus derechos, es decir, simplemente para defender su posición o sus derechos, es realmente llamativo. María Jesús Montero tiene 3 personas en estos momentos. Vicente Fernández Guerrero, que fue su mano derecha en la Junta de Andalucía y que lo metió como presidente de la SEPI, lo tiene con una petición de 19 años en la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso Andalcollar, por una adjudicación, que es raro, con un valor potencial en explotación de 18.000 millones de dólares. Tiene a
al presidente del Tribunal Económico Administrativo Central con una acusación de un empresario de haberle dado 100.000 euros en mordidas en metálico. Y tiene a su mano derecha absoluta su jefe de gabinete, Carlos Moreno, con una acusación de haber recibido 25.000 euros, más haber negociado de una forma extraña inmuebles con la trama con Víctor Aldama. Va bien, María Jesús Montero, va bien. La candidata. Hay que reconocer la candidata del PSOE en Andalucía. La tricandidata. Lleva unas credenciales buenas, efectivamente, para obtener un resultado. Bueno, pero todo al final, Isabel González, queda en la opacidad absoluta ante el Valerín Valerón. Todo queda resumido al final a lo mismo. Al negocio más antiguo del mundo, ¿verdad? La profesión con más años. El caso es que está prohibida en España por sus más acérrimos frecuentadores. Recordemos, España tiene abolida la prostitución por el voto de la izquierda, del PSOE, votación que salieron luego a celebrar y terminaron el prostíbulo Sombras celebrando la ilegalización de la prostitución. Fueron los usuarios, ¿no?, los que prohibieron la prostitución. Usuarios, los máximos usuarios. En este caso eran parlamentarios, pero eran usuarios los que prohibieron la prostitución en España. Claro, hay que conocerlo, hombre. Dado que no está claro que después de prohibirlo dejarán de ser usuarios. No, al contrario. Han cerrado el prostíbulo Sombras en el Viso porque hay demasiados coches oficiales. Entonces la gente no va porque piensa que hay fotógrafos persiguiendo a diputeros. Oye, no podéis negar que eran expertos. Bueno, se convirtieron en expertos pero para pedir la abolición. Expertos consumidores, digamos, más gourmand que gourmet. Valerín, me imagino que nos oyó ayer porque lo primero que dijimos aquí es que es un transfobo el señor Ábalos hablando de ella como ese ser, pero a mí me gusta mucho más la historia de Mis Asturias más 30, porque Mis Asturias más 30 ha reaccionado... Más 30 es que es a partir de 30 años. Bueno, no lo sabemos si es por eso. Yo creo que lo de Mis Asturias más 30 es un título de como a lo mejor el centro comercial del que es Miss se llama más 30, porque de lo que no es Miss España. O sea, de las Misses, Miss Asturias, de las de voy a salvar el mundo, el planeta y todo eso, que es la paz en el mundo, la parte importante de Misses. Esta es, no sé, así como más de andar por casa. Pues está enzarzada en una guerra ahora en OK Diario con todo lo que tiene que ver con Iker Casillas, que ayer tachó de gilipollez, con perdón, el hecho de que se hubiese sugerido que tienen que se conozcan. Que no tengan una relación, tampoco lo ha dicho Iker Casillas, porque sí que hay pruebas de que algo han mantenido. ¿Qué pasa? ¿Que ha sido vía Instagram? Pues lo típico, lo que hablábamos el otro día. Sí. ¿Se puede calificar de relación el cruce de mensajes en las redes sociales, el contestar, el mandar fotos, el mandar audios? Pues ahora lo debatimos en nuestra Crónica Rosa. Yo no me reservo mi opinión, creo que sí es una relación de alguna manera, ¿no? Si tú estás contándole intimidades a una persona, le estás narrando tu vida, ahora estoy en este hotel, te mando la foto de mis pies, etcétera, etcétera, pues digo yo... Pero los pies no es metáfora, es que es verdad. Ah, sí, bueno, y las piernas. Y, oye, que te mande un futbolista que ha sido el grandísimo portero del Real Madrid y la selección española, campeona del mundo. La foto de sus piernas a mí me parece una declaración de intenciones. Yo diría que sí. Y mira que entre Iker y Mis Asturias más 30 no sabría muy bien con quién quedarme. Está lo de Rocío Flores, es una cosa muchísimo más seria. Ha roto su silencio, como nos gusta decir aquí, ha respondido a esa presencia el lunes pasado en los juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid. Ya sabemos todos y además nuestros oyentes son especialmente seguidores de esta historia, que ha demandado a la fábrica de la tele por revelar detalles secretos de su existencia cuando era una niña, cuando no era mayor de edad. Detalles psiquiátricos, detalles personales, detalles médicos. Pues hay reacción en robar y utilizar ese en material. Redes sociales. Y luego también hay reacción de Alejandra Rubio, que utiliza la misma palabra que Iker Casillas, gilipollez. Y vuelvo a pedir perdón a la audiencia, porque ya sabes que ayer publicaba Carlo y ella retuiteaba, es decir, su novio, ese vídeo en el que aparecen a grito pelado los dos fuera de la cárcel, una cárcel italiana, gritando al hermano que está dentro y diciéndole que felicidades y demás, porque era su cumpleaños, y que a ella le parece fenomenal, que es que, vamos, que cómo no van a hacer ese tipo de actos y que hay que defender a la familia y que además no se le ha juzgado bien, viene a decir. Pero, o sea, que no han ido a la víctima. No, yo creo que no le han pedido... Lo primero es a ir al que iban a cortar la cabeza y solo le cortaron una pierna. Yo creo que no le han pedido felicidades ni perdón. Que es menos, peor. ¿No? Que a ver cómo estás, cómo va la prótesis.
Es que fueron a matarlo, Yo me imagino se a apartó Terelu. un poco, iban en moto y entonces con un machete le rebanaron una pierna. Yo me imagino hoy a Terelu y no quiero ni pensar cómo se habrá levantado después de todo esto. Es que tenía que ir a pegar gritos, ¿verdad? Tenías que ir a pegar gritos a la cárcel. Ya verás. En fin, pero Valerín sobre todo es lo que más nos preocupa ahora. Valerín, ya te digo, ahí está. Valerín... Valerín, que dice que no es Valerín, que es Valeri. A mí me encanta cuando Ábalos dice ese ser. ¿Cómo sabe que es ese y no esa? Solo la palabra ser ya de vamos, que hay mucho conocimiento detrás, ¿no? Y tantísimo. Es la mañana. Es radio.